Y el título del mensaje en este fin de semana es Ánimo para avanzar. Ánimo para avanzar. Y quiero compartirte algo. Hoy es común y corriente, en estos tiempos que corren, en estos tiempos que vivimos, escuchar, oír la palabra desánimo. La gente está desanimada, se dice, ¿no? Hay desánimo. Está a veces desanimado aquel estudiante que empezó a estudiar y le cuesta y no puede tal vez mantener su ritmo de estudio después de la pandemia y de el tanto Zoom y de esto y del otro y la falta de concentración. Y entonces hay estudiantes desanimados que les cuesta volver al colegio, que les cuesta estudiar, que les cuesta permanecer en la carrera. Pero por otro lado también hay profesores desanimados o maestros porque tal vez el sueldo no les alcanza, porque tal vez en el colegio no tienen las condiciones edilicias o porque tienen problemas de familia y les cuesta poder dar de todo lo que tienen a través de su profesión o de su vocación docente. Entonces tenemos de esa forma desánimo. Hay tal vez empleados desanimados porque sienten que el patrón o el dueño de la empresa no les paga el dinero suficiente o porque el dinero no les alcanza para llegar a fin de mes y porque la inflación es alta y cuesta tal vez sostener la economía familiar, entonces me desanimo, tal vez en el trabajo no es el mejor ambiente que tengo, no tengo una estabilidad laboral y hay desánimo en eso. Pero también hay empresarios desanimados porque vivimos en un contexto económico tan volátil, con tanta, como decíamos, inflación, con tanta inestabilidad económica. Entonces al empresario le cuesta tal vez llegar también a pagar todas las cuentas, poder sostener su negocio, o tal vez le cuesta tener el ánimo para invertir, para crecer. Toda esa vocación que tiene el emprendedor para seguir adelante, tal vez no lo puede desarrollar y hay empleados desanimados y dueños o empresarios desanimados. Tenemos gente, un electorado desanimado porque cuando miramos nos damos cuenta que de una forma u otra los que tenemos que votar son siempre las mismas caras, nada más que con distintos Photoshop en las boletas ¿no es cierto? En las campañas publicitarias. Y de repente nos cuesta poder mantenernos con el ánimo para decir, che, ¿quién gobernará cada vez que tenemos que ir a votar? Y hay desánimo. De hecho, las últimas elecciones son las elecciones con más faltante de votantes en la historia de la democracia, con más ausencia en los votos. La gente no quiere ir a votar, está desanimada. Y por otro lado también hay desánimo en aquellos que tal vez tienen intenciones políticas, porque hablamos con gente y dice, no, ni te metas en política, me gustaría, pero cuando te metes es una cosa tremenda. No, la verdad me desanimo aún para participar. Es que es así, ¿no? El mundo que nos toca atravesar este tiempo, tiempos de desánimo. Y pudiéramos seguir nombrando. También a veces hay creyentes desanimados. Gente que hoy tal vez le cuesta poder congregarse, poder servir a Dios con alegría, con gozo, poder crecer en los propósitos de Dios. Y el tener ánimo es tener la predisposición, la actitud, la energía y las fuerzas para completar una acción. Cuando yo estoy animado, entonces tengo fuerzas, tengo energía para estudiar, aunque a veces tal vez haga frío, haga calor, llueva. Quiero terminar de estudiar, quiero completar mi estudio, tengo ánimo. No digo que es sencillo, no digo que es fácil, pero tengo ánimo y voy hacia adelante. Amén. Tengo ánimo para trabajar, tengo ánimo para ir a mi trabajo, aunque sé que tal vez no es el mejor trabajo, aunque sé que pero tengo ánimo para seguir y tal vez prepararme para buscar algo mejor. Tengo ánimo para tirar un currículum y decir, bueno, mando currículum, y puedo conseguir un mejor trabajo. Cuando tengo ánimo, tengo fuerzas para emprender, para, si soy un emprendedor, decir, no, mi empresa va a mejorar. Sé que no es el mejor contexto, pero sé que va a mejorar. Estoy animado, estoy motivado, estoy inspirado en hacer eso. Cuando tengo ánimo para seguir adelante, puedo decir, bueno, tengo ganas de servir a Dios, tengo ganas de congregarme, quiero hacerlo, porque sé que Dios tiene algo nuevo para mí cada día. Estoy animado, y el desánimo es todo lo contrario. Cuando estoy desanimado, no estoy predispuesto.
cuando estoy desanimado, no tengo ganas, no tengo fuerzas, estoy apático, no me siento con las ganas para hacer eso que un día hice o que tendría que hacer. Y hay una historia en la Biblia específica que hoy te quiero contar, en un momento determinado en que el pueblo se desanimó. Así que vamos a leerlo juntos. Y está en Números capítulo 21, versículos 4 al 9. Dice la palabra de Dios: después los israelitas partieron del monte Hor en dirección al Mar Rojo para rodear la tierra de Edom. Y en el camino el pueblo se desanimó y murmuró contra Dios y contra Moisés. ¿Para qué nos hiciste salir de Egipto? ¿Para hacernos morir en este desierto? No hay pan ni agua y ya estamos hartos de este pan tan liviano. Se referían al maná que les mandaba Dios, que caía del cielo. Entonces el Señor mandó serpientes venenosas entre el pueblo para que los mordieran, y muchos del pueblo de Israel murieron. El pueblo fue a ver a Moisés y le dijo: hemos pecado al murmurar contra el Señor y contra ti. Ruégale al Señor que nos quite estas serpientes. Y Moisés oró al pueblo, por el pueblo, y el Señor le dijo a Moisés: haz una serpiente como estas y ponla en un asta, y todo el que sea mordido y la mire vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce, la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguien, si miraba a la serpiente de bronce, seguía con vida. Amén. Desánimo. El pueblo se desanimó. ¿Por qué se desanimó? Bueno, yo no lo leí, pero si vos lees los 3 versículos anteriores, vas a ver que el pueblo venía caminando por el desierto. Ya hacía tiempo que estaban en el desierto y estaban a las vísperas de llegar a la tierra prometida. Aunque ustedes saben que esta generación de israelitas, la de Moisés específicamente, no entró en la tierra, sino que fue después Josué, Caleb, los descendientes de esta generación, junto a Josué y Caleb, que pudieron cruzar al otro lado de la tierra. Pero ellos estaban al límite de llegar allí. Y ¿saben qué? Estos israelitas, este pueblo que venía ya caminando largo tiempo por el desierto, después de haber tenido una victoria militar en los versículos anteriores lo vemos, ahora Dios los manda de nuevo a rodear toda una parte del desierto. Y eso los desanimó, no querían. Se frustraron porque no era la expectativa que tenían, no querían seguir rodeando el desierto. Y entonces se desanimaron y se quejaron. Y se quejaron porque la queja que tuvieron vino por la insatisfacción. Ellos estaban insatisfechos. ¿Y cómo lo vemos? En lo que ellos pronuncian, en lo que ellos dicen. ¿Cuántos se acuerdan que Jesús dijo: de la abundancia del corazón habla la boca? ¿No? Tarde o temprano, dice el dicho, no de la Biblia, el pez por la boca muere. Así que tarde o temprano lo que largamos termina haciéndonos notar lo que está acá. Así que ellos dijeron: no hay pan ni agua, ya estamos hartos de este pan tan liviano. Ellos estaban inconformes, insatisfechos con lo que Dios les daba. No era fácil, pero era lo que Dios les estaba dando en este tiempo, en este proceso, para poder llegar a la tierra prometida. La satisfacción es un sentimiento de bienestar que tenemos, o de placer, cuando lo que tenemos ha colmado nuestros deseos o nuestras expectativas, nuestras necesidades. Cuando yo me siento satisfecho es porque ya mi necesidad, mi deseo está cubierto. Como cuando comemos, ¿viste? Uno come y cuando alguien te dice: ¿querés una porción más? Decís: no, basta, ya está, ya estoy lleno, ¿no? Estoy satisfecho. En cambio, cuando estamos insatisfechos, cuando, escuchen esto que es muy interesante, la insatisfacción viene como una sensación, un sentimiento que aparece cuando las cosas que tenemos o que hemos conseguido no llegan a cubrir nuestras expectativas.
La insatisfacción no viene cuando no tenemos nada, sino cuando lo que tenemos no nos alcanza, no nos sirve, no nos satisface, no nos hace plenos. Y si no tengo nada, no puedo estar insatisfecho. Podré estar ansioso, necesitado, pero la insatisfacción viene cuando tengo, pero no me alcanza. Tengo, pero no me sirve. Tengo, pero no me llena. Entonces el pueblo no era que no tenía nada. Lo que pasa es que lo que tenía no le llenaba sus expectativas. Fíjense qué tremendo. Porque en este tiempo tenemos mucho, pero la gente cada vez vive más insatisfecha. Y como vive más insatisfecha, se frustra y se desanima. ¿Cuántos me entienden? ¿Os pasa eso? No hace falta que vayamos muchos años para atrás para darnos cuenta que hace 10, 15, 20 años, todos los que estamos aquí no teníamos, salvo los que no habían nacido, no teníamos ni la mitad de las cosas que tenemos hoy a nuestro alcance para hacer la vida más confortable y más fácil, ¿o no? Sin embargo, cuanto más tenemos, parece que más insatisfechos estamos. Supuestamente tenemos más cantidad de tecnología que nos hacen hacer los trámites más rápido, comunicarnos más rápido, pero cada vez el tiempo nos alcanza menos y eso nos hace estar insatisfechos porque no nos alcanza el tiempo, ¿o no? Y tal vez tenemos aún más recursos, cosas que antes costaba muchísimo más acceder, hoy son más económicas. Aunque haya dificultades económicas, tengan en cuenta que muchas cosas son mucho más baratas que lo que hay que tener. Antes, hace 30, 40 años atrás, con suma suerte, no bendición, había un televisor en una casa y a veces la gente del barrio se juntaban a ver la novela en la casa del barrio que tenía televisor, ¿o no? Y si era color, tremendo. Yo me acuerdo cuando teníamos en casa el televisor blanco y negro, y un día fui a la casa de Mimé, del doctor, y me hizo pasar por el costado y los hijos del doctor tenían televisor en color. Y yo me acuerdo que vi Batman y Robin, la serie de Adam West, y veíamos esa de los 60, Entonces, esa serie, y yo lo vi a Batman y a Robin en color. Y decía, mira, era tremendo. Y nosotros hoy tenemos televisor, tenemos pantalla, tenemos un montón de cosas que antes no había. ¿Por qué estamos tan insatisfechos? Porque antes, para poder ver una película, íbamos al cine, sacábamos una entrada y se iba al cine una vez por año, capaz. Y había 4 canales de televisión, ¿no es cierto? O 5, lo que se daba. Y hoy todos tenemos Netflix, Disney Channel, o el que no tiene internet y se conecta con YouTube y hay 40.000 páginas para ver. Y tenemos de todo y dice, ay, no hay nada para ver, qué aburrido que estoy. ¿O no? ¿Cuántas veces nos ha pasado? Me incluyo, Pasamos así, hace un tac, 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 y mirás el catálogo en el y decís, no hay nada. ¿Cómo no hay nada? No hay nada que me satisface. ¿Cuántos me entienden? Porque hay que haber mucho. Pero como tenemos tanto, parece que nada nos llena. Y necesitamos darnos cuenta de eso, porque si vivimos sin sentirnos satisfechos en nuestras expectativas, si lo que tengo no me llena, no me completa, no me siento pleno, entonces o me voy a poner ansioso porque quiero más, o me voy a enojar porque quiero otra cosa, porque no me sirve. Y por eso tenemos también gente que está insatisfecha y desanimada con su matrimonio, con la familia, con los hijos, con la economía, porque no se siente satisfecha. Y entonces me desanimo. Y fíjense qué tremendo, porque necesito revisar esto. Porque la insatisfacción que me desanima, porque nunca me alcanza y no me siento bien, entonces me lleva a hablar mal. Tarde o temprano, si estás desanimado o desanimada, vas a hablar mal. El pueblo murmuró, el pueblo se quejó y maldijo. Porque maldecir no es solamente decir insultos o maldiciones, te maldigo, sino que maldecir es maldecir, hablar mal. Cuando yo hablo mal, no estoy bendiciendo. Puedo llegar a terminar teniendo palabras de incredulidad.
Miren, la insatisfacción me lleva a hablar mal. El desánimo me lleva a hablar mal. Y cuando hablo mal, viene la serpiente. Mirá lo que tenés al decirle: cuando hablas mal, viene la serpiente. Amén. Y nos pasa, nos pasa, digo, no es que te digo, nos pasa. Miren, ¿qué le pasó al pueblo? Comenzó a murmurar. Y dice algo que quiero explicar. ¿Cuántos quieren aprender más de la palabra? ¿Amén? Miren, es profundo esto porque hay que entenderlo bien profundamente, el concepto y algo teológico que hay acá. Y que les va a servir también para cuando lean muchos pasajes del Antiguo Testamento, lo que les voy a enseñar. Aquí dice que el Señor mandó serpientes venenosas entre el pueblo para que los mordieran y muchos del pueblo de Israel murieron. Nosotros tenemos que entender el contexto de lo espiritual que hay acá, del concepto de bendición, maldición de los reinos espirituales, porque tenemos que entender que el Antiguo Testamento está escrito por hebreos, por judíos, y dentro del contexto, dentro del concepto hebreo, ¿sí?, de Dios, del Antiguo Testamento, no está todavía completo, no está todavía revelado del todo los reinos espirituales de la luz, de las tinieblas, del cielo y del infierno, de los ángeles y los demonios, como después Jesús nos fue revelando. ¿Se entiende? Jesús después nos enseñó mucho más y nosotros hoy tenemos el libro completo, tenemos la primera y la segunda parte de la Biblia. Entonces hoy nosotros en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, podemos entender un montón de cosas más acerca de cómo funciona, cómo opera Satanás, los demonios, los principados, las potestades, cómo opera el enemigo, ¿no es cierto? Cómo se lo reprende, cómo se lo ata, todas esas cosas. Entonces, para el hebreo, para ellos, todavía no llegaban a tener toda la dimensión completa. Entonces, cuando escriben, por ejemplo, ustedes van a encontrar muchos pasajes en el Antiguo Testamento que dicen, por ejemplo, Dios hizo esto. Dios no va a matar, no tenía intención de matar al pueblo, a ver si me entienden. Sino que lo que le sucedió al pueblo fue consecuencia de su pecado. Porque la paga del pecado es muerte. Y cuando nosotros abrimos puertas en lo espiritual, Satanás entra. ¿Cuántos me entienden? Entonces porque Dios después obra y lo salva. Amén. Pero acá hay una consecuencia directa del pecado. Dios no es que los quiere matar. Ellos mismos abrieron la puerta por la murmuración. Por eso, por ejemplo, ustedes pueden leer el pasaje cuando dice que, ¿se acuerdan Saúl? ¿Se acuerdan que Saúl se ponía medio loquito y se le venía un espíritu malo de parte de Jehová? Pero no es que Dios le mandaba un espíritu inmundo y dice, bueno, pues a ver, no puede habitar. ¿Qué comunión tiene después, dijo Jesús, la luz con las tinieblas? No tiene comunión. No es que Dios tiene espíritus malos y dice, a ver, vamos, tengo este espíritu, lo voy a mandar. No. Lo que pasa es que ellos no lo comprendían de esa forma. No está toda la dimensión comprendida. Entonces asignaban a Dios muchas cosas. Sabían que venía. Obviamente que Dios lo permitió para tratar con el pueblo. Pero no es Dios que mandó matar al pueblo. ¿Me entienden eso? Sino que tiene que ver con la consecuencia de su pecado. Entonces, por eso aparece la figura de la serpiente ahí. ¿Por qué aparecen estas serpientes venenosas que los picaban? Porque cuando yo abro puertas en lo espiritual, está Satanás. Y Satanás es experto en trabajar con la palabra, con la lengua, con lo que decimos. En Génesis capítulo 3, versículos 1 al 4 dice: la serpiente era el animal más astuto de todos lo que el Señor había creado. Así que, ¿qué dice? ¿Qué le hizo a la mujer? Le dijo, le habló. ¿Cuántos están acá? Le habló y le dijo: así que Dios le ha dicho a ustedes que no coman de ningún árbol del huerto. Y la mujer le respondió a la serpiente: podemos comer del fruto del árbol del huerto, pero Dios nos dijo: no coman del fruto del árbol que está en medio del huerto, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no morirán. Dios sabe que el día que ustedes coman de él, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Le vendió su producto más maravilloso que le podía vender. Le vendió el mal y la mujer lo compró. ¿Cómo?
Con la boca, con la palabra. Hablando mal, hablando en contra de Dios, pero allí, ¿no es cierto?, camufladamente, para que no se diera cuenta que lo que estaba haciendo era ir en contra de lo que Dios mismo le había dicho que no hicieran. ¿Con qué trabajó la serpiente? Con la palabra. ¿Cuántos me siguen? ¿Qué le hizo la serpiente a la mujer? Hablar. La mujer habló y luego fue al hombre y habló. Y el hombre también comió. ¿No es cierto? Y cuando Dios fue a buscar al hombre que había pecado y le dijo qué era lo que había hecho, ¿qué le dijo el hombre? Habló. ¿Y qué le dijo? La mujer que me diste me hizo pecar. ¿Qué hizo? Habló de la mujer ¿cómo? Mal. ¿Qué le pasó? Ahora estaba insatisfecho de la mujer a la que cuando Dios se la presentó, le dijo, esta sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos, no necesito nada más. Ahora no le alcanzaba, estaba insatisfecho. Es la mujer que me hizo pecar. ¿Por qué? Porque se metió la serpiente. ¿Cuántos me siguen? Por eso, hermanos queridos, qué tremendo es vivir insatisfecho. Porque si estoy insatisfecho, porque si estoy desanimado, la serpiente está allí para trabajar en mi mente, para hacerme hablar mal. Por eso hoy, en medio de tanta gente que vive angustiada, perdida, desanimada, frustrada, desencontrada con este tiempo, se habla mal, porque se vive insatisfecho. Se habla mal. Esposos que hablan mal de las esposas, esposas de los esposos, papás que hablan mal de los hijos, hijos de los padres. Hablamos mal del trabajo, maldecimos el trabajo que Dios nos da, maldecimos la economía, maldecimos el gobierno, maldecimos la tierra que tenemos. Y tenemos que romper con eso, porque si no la serpiente nos pica, nos llena de veneno. Y Dios no quiere que vivamos insatisfechos. Mirá, yo anotaba esto como una frase para recordar. Si vos y yo vivimos insatisfechos, nuestras palabras no se van a condecir con nuestra fe. Si vivimos insatisfechos, lo que hablemos, lo que decimos, no va a condecirse con nuestra fe. Entonces vemos aquí la actitud del pueblo, antes de cerrar el mensaje, para que luego podamos orar. Dos cosas. La actitud del pueblo y la actitud de Moisés. Primero, el pueblo reconoce su error, reconoce que necesita de Dios, se da cuenta que no estaba bien. Y dice el versículo 7, el pueblo fue a ver a Moisés y le dijo, hemos pecado al murmurar contra el Señor y contra ti. Ruégale al Señor que nos quite estas serpientes. Ruégale al Señor, por favor, hemos pecado. Decía ayer en el culto del sábado, qué tremendo esta palabra, arrepentirse, ¿no? Parece que está pasada de moda en este tiempo, ¿no? Donde, como decía la pastora Nancy cuando predicaba la palabra de la ofrenda, parece que la palabra obediencia es como algo fuera de moda en todo, ¿no? Parece que todo lo que se vive es fuera de la regla, no importa obedecer nada. Y nosotros no tenemos ese concepto, nosotros entendemos que hay que aprender a reconocer si en algo necesitamos de Dios, si algo hemos hecho mal, si algo estamos haciendo mal, si algo tiene que cambiar en nosotros, porque arrepentimiento es cambiar la mente, es cambiar la forma de pensar. Y necesitamos ir delante de Dios y decirle, Señor, en este mes de restauración, en este mes de sanidad, ¿habrá algo en mi vida en lo que yo me siento insatisfecho, en lo que estoy desanimado? Si hay algo que he dicho mal, si hay algo que he murmurado, si hay algo que me he quejado contra vos, bueno, te pido perdón. Yo quiero ser lleno de todo lo que vos tenés, amén. Necesito empezar por lo más importante. Y lo segundo es, vemos la actitud de Moisés, que es la importancia de aquel que ora. Moisés oró al pueblo, dice, orá por mí, el pueblo oró. Por eso es tan importante la intercesión. Yo le doy gracias a Dios. Tenemos un grupo de Juntos en Oración de más de 70 hermanos que estamos los miércoles orando a Dios, ¿no? Orando. Y durante toda la semana orando a Dios, pidiendo a Dios. Los miércoles la iglesia está abierta
para orar en nuestro culto de oración. No lo vamos a cambiar nunca. Nunca vamos a dejar de orar. Hace unos años visitó un pastor de Estados Unidos, los que estuvieron aquella vez, ¿se acuerdan? En el auditorio de Pilcomayo, recuerdo que fue un día de semana, nos habló acerca de la oración, nos dijo, esta tiene que ser una iglesia de oración. Y nosotros tomamos esa palabra porque tenemos que ser una iglesia de oración, una iglesia que ora, es una iglesia a la cual recibe el favor de Dios. Dice, Moisés oró para que Dios quite la serpiente. Cuando nosotros oramos, la serpiente huye. ¿Cuántos dicen amén? Cuando vos orás por tu familia, la serpiente huye de tu familia. Cuando vos orás por tu matrimonio, por tus hijos, por tu economía, la serpiente huye. Hay que orar, hay que clamar, hay que interceder. Cuando me uno a la oración de la iglesia, hay poder en el nombre de Jesús. Y entonces, cuando Moisés oró, el versículo 8, para ir cerrando, dice, y el Señor le dijo a Moisés, haz una serpiente como estas y ponla en un asta. Y todo el que sea mordido la mire vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce, la puso sobre un asta, y cuando alguna persona era mordida por una serpiente, si miraba a la serpiente de bronce, dice, seguía con vida. ¿Saben? Lo que Moisés estaba haciendo era un acto profético. Cristo mismo estaba allí, profetizado por Moisés. Lo que estaba haciendo Moisés y lo que Dios hizo con el pueblo era mostrarles que la única salida para vencer al enemigo, que la única salida para vencer este mundo, que la única salida para estar satisfechos y para cobrar ánimo es mirar a Cristo. Amén. Y vos decís, pero ¿cómo? ¿Por qué? ¿Cómo la serpiente? Mirá, en Juan capítulo 3, versículos 14 y 15, cuando Jesús le habló a Nicodemo, a ese fariseo que fue a verlo de noche y que tenía intenciones de conocer más de Jesús, y le predica a Jesús del reino y le habla de él, le dice a Nicodemo, así como Moisés, nuevo pacto, nuevo testamento, Jesús está hablando, así como Moisés levantó la serpiente del desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Lo que estaba haciendo Moisés al levantar en alto la serpiente, estaba diciendo que un día Cristo iba a ser clavado en una cruz, y en esa cruz iba a clavar el pecado, iba a clavar la maldición nuestra. Él se hizo maldición para que vos y yo seamos benditos del Padre y tengamos vida eterna. Por eso, amados y amadas, la respuesta es mirar a Cristo. Necesitamos vivir, experimentar a Cristo, mirar a Cristo en nuestra vida. Por eso el autor de Hebreos, en Hebreos capítulo 12, versículos 1 al 2, dice, por lo tanto, también nosotros, que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor, librémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el autor y el consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. Fijemos la mirada en Cristo, levantemos la mirada. El pueblo miraba a la serpiente de bronce y entonces eran sanados, el veneno era quitado, las serpientes desaparecían. Cuando miramos la cruz de Cristo, cuando miramos a Cristo, cuando lo vemos a Él, entonces podemos caminar diferente. El secreto para estar satisfechos y llenos de ánimo en medio de este tiempo de ansiedad y de satisfacción es poner nuestra mirada en Jesús. Entonces somos sanados. ¿Y cómo pongo la mirada en Jesús? Buscando su presencia, pasando tiempo con Él. Mirá, yo puedo agarrar este celular y poner la mirada en Jesús. Si un rato por día activo la aplicación de la Biblia y leo uno o más capítulos de la palabra, versículos, amén. O puedo pasármela haciendo con el dedito así, 3 horas, mirando estado de Facebook, de WhatsApp, poniendo estado, haciendo. No está mal, digo. Pero después no puedo decir, no tengo tiempo, para orar, no me alcanza el tiempo y estoy insatisfecho.
Y claro, porque ninguna de esas cosas te va a satisfacer, salvo que te llenes de la palabra de Dios. Puedo poner este celular y puedo fijar la mirada en Jesús si pongo una alabanza, una prédica. Si vuelvo a escuchar la prédica que están en YouTube, las adoraciones, y puedo buscar, cerrar mis ojos, recibir lo que Dios tiene, pongo la mirada en Jesús. O puedo pasármela 4 horas mirando y viendo y diciendo, che, me vi esta serie, no me gustó lo otro, y no pasa un rato. Yo no digo que lo hagamos, que no lo hagamos, todos tenemos nuestro tiempo de esparcimiento, pero si vos crees que todo lo que este mundo te ofrece te va a satisfacer, vas a vivir insatisfecho, vas a vivir insatisfecha, nada te va a alcanzar. Tengo que hacer una pausa, tengo que mirar a Cristo, tengo que recibir la palabra, tengo que congregarme con continuidad. Tengo que separar el día que voy a congregarme, y eso no se negocia. No lo negocio. Porque ninguna otra cosa que haga en las 2 horas que le aparto para Dios me va a satisfacer. Me pierdo el culto del domingo, me pierdo el culto del sábado, me pierdo la oración de los miércoles, o me pierdo mi grupo de crecimiento y creo que todo lo demás me va a satisfacer, hermano. Vas a vivir insatisfecho y vas a tener desánimo. Y vas a terminar hablando mal. Y va a venir la serpiente y te va a picar. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que levantemos la mirada y recibamos todo lo que el Señor tiene. Ya demasiado desánimo hay en el mundo, demasiada insatisfacción hay en este mundo para que nosotros nos metamos en eso. Dios tiene otra cosa. Dios tiene una vida diferente. Y entonces cuando estamos satisfechos, todo lo demás viene por añadidura. Voy a disfrutar de las cosas de una manera diferente, porque ya primero me satisfizo el Señor, amén. Esa es la diferencia. Dios le quería decir, mire, lo que yo les doy es lo que ustedes necesitan para este tiempo. No desprecien el maná que cae del cielo. Reciban el pan que tengo cada día para ustedes. Y van a poder disfrutar de todo lo demás y van a poder avanzar. Porque este pueblo, esta generación que vivió quejándose, murió quejándose. Literalmente, ustedes saben que fue así. Murió quejándose. Y no pudo cruzar a la tierra. Pero los que creyeron en Dios, los que permanecieron en Él, como Josué, como Caleb, y los hijos de ellos, pudieron tomar la tierra. Y tomar la tierra que Dios tiene, que significa poder realmente alcanzar promesas de Dios para mi vida. No es un cuento chino, es bueno, toda la vida voy a decir hay una tierra. No, es algo que Dios quiere para vos. Es que puedas progresar en tu matrimonio, en tu trabajo, que puedas progresar en tu economía, que puedas progresar en tu emprendimiento, que puedas progresar en el servicio a Dios, que puedas crecer en todo lo que quieras emprender. Pero primero, mi satisfacción viene del Señor, no puede venir de otra cosa. La satisfacción me la va a dar que yo tengo algo que el mundo no tiene, que es la presencia del Dios vivo. Amén. Que es algo que solamente la gente de pacto puede tener. Ellos no se daban cuenta que el maná que despreciaban, Dios no se lo daba a ningún otro pueblo, solo se lo daba a ellos. Jesús es el pan del cielo que ha descendido a los hombres. El maná que Dios nos dio para estos tiempos. No despreciemos lo que Jesús nos da. Valorémoslo, busquemos más de Él, disfrutemos de su presencia y seremos sanados. ¿Cuántos dicen amén?